pena me da de ver aquel mar donde yo pescaba se revolvió. Fue que se enceló, su sola elevó, de ver mi red de aquella sirena que me embrujó. Una noche fue cuando yo pescaba a luz de la luna a orilla de la playa. Yo sentí que mi atarraya se cenaba algo pesado. Era una mujer divina pero con cola de pescado. Yo sentí que mi atarraya se cenaba algo pesado. Era una mujer divina pero con cola de pescado. ¿Para qué voy a seguir pescando a la orilla del mar? Muchas certezas. Y son certezas que están demostradas incluso en expedientes jurídicos. La primera certeza es que en Ecuador, en Sucumbíos, hubo una incursión del Estado colombiano que cometió un delito contra la humanidad, violando los tratados internacionales y transfronterizos, y eso obra como parte ya de las pruebas y evidencias en los propios expedientes en Colombia. O sea, ya no es un decir nuestro, sino que la misma Corte colombiana estableció que todas las pruebas derivadas del operativo Fénix, que fue como se le llamó a la masacre de Sucumbíos, no tienen ningún valor probatorio porque fueron obtenidas de manera ilegal, arbitraria y abusiva. Esa fue parte de la base de argumentación sobre todo lo que se venía en contra de muchos luchadores que decían que aparecían en la famosa computadora de Raúl Reyes, esa computadora que quisiéramos todos tener una de ellas, porque era capaz de resistir ese bombardeo que dejó una destrucción muy grande. El segundo elemento importante es que se comprueba y se demuestra que el ataque fue un ataque que se considera delito de lesa humanidad, un delito del orden de los crímenes de guerra, porque se actuó en contra de población no combatiente que se encontraba en un campamento de negociación diplomática tolerado por el gobierno de Colombia con la anuencia de un equipo de países encabezados por la Unión Europea, Suiza, que estaban haciendo un puente para un acuerdo humanitario. Es decir, utilizar información privilegiada que se daba en un momento particularmente importante en la región. Y recordemos que en ese momento las FARC estaban proponiendo un acuerdo de paz. Estaban proponiendo un primer paso de este intercambio de personas retenidas y de personas secuestradas y la liberación de todos los presos para abrir paso a un cambio geopolítico internacional muy importante. La masacre del 2008, allí en Sucumbíos, significó un cambio gravísimo en la geopolítica internacional y sobre todo para la región. Recordemos 2005, en la cumbre de Mar del Plata, el aislamiento que se hizo en torno a George Bush. Hubo un repudio total, hubo un aislamiento total. Los únicos países que salieron en su defensa fue México, vergonzantemente, Colombia, Perú. El resto se acogieron a la iniciativa del ALBA, que encabezó un grupo de países que tenían en ese momento un poder importante, encabezados por la iniciativa de Venezuela,
que había logrado aislar en la geopolítica. Si ese acuerdo se hubiera logrado en ese momento, se hubieran logrado miles de muertos, no solamente en Colombia, sino lo que hoy se está viviendo en este acuerdo de paz, que ha significado un cese de fuego para tener a la población en una condición de exterminio de lo mejor del movimiento opositor colombiano, con una política regresiva en la que la política de terror en Colombia la define los grupos civiles armados que aplican políticas públicas del Estado colombiano. Eso no perdamos de vista y no dejamos de pronunciarnos porque se le retire a Santos el Premio Nobel de la Paz, porque si bien hay una diferencia de matiz con Álvaro Uribe, no podemos perder de vista que hay un hilo de continuidad entre todo eso. Entonces, en la geopolítica, el asesinato de esas 25 personas ahí en Sucumbíos no fue solamente ese ataque, fue un ataque deliberado a todo un proyecto geopolítico internacional, y no perdamos de vista el papel que jugó Estados Unidos en la colaboración con las bombas inteligentes que debieron de haber salido. Hoy ya sabemos que no fue de la base de Manta, sabemos que fue de la base de Tres Esquinas, con la anuencia de la inteligencia militar ecuatoriana, que apagó los radares en ese momento y que aceptó la incursión militar de la Policía Nacional Colombiana, que encabezó el operativo con 2 personas infiltradas en tierra, que verificaron y afirmaron y aseguraron que el personal que se encontraba ahí no era parte de los gobiernos que estaban llevando a cabo los encuentros diplomáticos. Es decir, se sabía perfectamente que los jóvenes mexicanos se encontraban ahí, y el gobierno de México seguramente estuvo enterado y fue notificado, y se calculó otro daño colateral más que Calderón aceptó y convalidó. Eso lo tenemos que demostrar, y en eso pedimos el apoyo de este gobierno que busca plantearse transparente, y que le tomamos la palabra y vamos a luchar para que eso sea posible. El otro elemento importante que no podemos dejar perder es que, aparte de que hubo este operativo de inteligencia para el envío de un ataque quirúrgico, ya estuvimos ahí en Sucumbíos y prácticamente no se podría ver desde el aire el lugar del campamento porque estaba rodeado por vegetación, por árboles. Pero entonces aquí hay un papel importante que es el Mossad de Israel, que ayudó en la labor de inteligencia y en la infiltración de equipos de intervención telefónica para que el teléfono satelital de Raúl Reyes pudiera dar algunos elementos precisos en la geolocalización, y con el lamentable seguimiento que tenía ya este ecuatoriano Aizala, que fue quien acompañó a los jóvenes a Sucumbíos, que habían ido a un trabajo de solidaridad internacional civil y que fueron invitados a visitar ese campamento, que no era beligerante y que, como se pudo comprobar en toda la información pericial de la cual contamos el expediente, no hubo un solo disparo de las personas que fueron ahí masacradas, y que prácticamente no dejaron ninguna persona herida, salvo Lucía y 2 jóvenes también colombianas. El resto fueron ejecutados, fueron llevados, y entonces también se comprobó que había cadáveres con tiros de gracia, tiros de muy corta distancia por la espalda, y eso está acreditado. Es decir, la masacre como crimen de lesa humanidad ha quedado acreditada y forma parte de uno de los
elementos del informe intermedio que tiene la Corte Penal Internacional en relación al tema de Colombia, y por lo tanto ahí tenemos una pequeña ventana por donde podremos expresarnos en el ámbito de la justicia internacional. El otro elemento importante es que los estudiantes mexicanos que hacían solidaridad con las FARC, con el núcleo de las FARC en México, no estaban violentando ninguna norma interna porque ellos tenían un estatuto cuasi de delegación diplomática como lo tuvo la OLP en nuestro país y que sigue prevaleciendo. Es decir, la relación que tuvieran los mexicanos con ellos no los hacía ni combatientes, ni parte de conspiraciones, ni mucho menos. Intentaron demostrar o buscar vínculos de otra naturaleza, de vínculos delincuenciales, y no ha habido un solo dato probatorio en contra de ellos. Entonces, eso ya lo tenemos como parte del caudal probatorio, como parte de las evidencias probatorias, y también hay algunos informes de carácter pericial que el propio gobierno de Colombia y el propio Ejército y la Policía Nacional ha reconocido. O sea que pruebas tenemos suficientes. Y tenemos otros factores importantes. Uno de ellos es que el juez de Angostura, en Sucumbíos, determinó que los delitos que se habían cometido en contra de los muchachos eran delitos contra la humanidad. Y por lo tanto, el Estado ecuatoriano determinó también legislar respecto a los delitos contra la humanidad como delitos que no son amnistiables, que no hay inmunidad diplomática, que no hay prescripción, y que por lo tanto la cita pendiente para que comparezcan ante el juez en Sucumbíos está todavía ahí en posibilidad de aplicarse. El derecho nos asiste, pero ¿quién es el garante del derecho? No son los estados-nación, no son los gobiernos, son los pueblos que están luchando. Ejemplo de lucha ha sido la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, porque han logrado una gran cantidad de información que ha sido abonada también al proceso de la Jurisdicción Especial de Paz, y que también con la ventana que se ha abierto ahora hay posibilidad de que el caso sea llevado por parte de la Comisión de la Verdad en la propia Colombia. De esa manera hay un nuevo factor importantísimo que nos viene a dar fortaleza en el trabajo. La suma de Colpaz, de esta organización de colombianos que buscan la paz en Colombia desde México, es un refresco y un empuje nuevo que nos ayuda para utilizar nuevos recursos novedosos del derecho en el que no creemos, porque no creemos en el derecho, creemos en la justicia. No creemos en la legalidad, creemos en la justicia, y por eso estamos luchando siempre para que un día legalidad y justicia sean sinónimos. Mientras eso viene, tenemos que seguir documentando los casos y la información. Tenemos pendiente el seguimiento de las denuncias formales que hay por el artículo 4 en la Procuraduría General de la República de delitos cometidos en contra de mexicanos en el extranjero. Hemos logrado un cúmulo de información, de datos y de correlación de fuerzas muy importantes. Hay la posibilidad de que el CCR de Estados Unidos y el gremio de abogados de Estados Unidos se sumen en este papel. Hay un juicio popular que se va a llevar a cabo en el mes de abril aquí en México, en el que se va a vincular el papel de la responsabilidad del sionismo y las empresas de Israel
en la desestabilización, la guerra y el obstáculo a la paz en el mundo. En ese evento tendremos la posibilidad de tener acopio de más información, de fortalecer nuestros argumentos y sobre todo de hermanar las luchas de los pueblos en un momento tan importante. No podemos dejar pasar por alto que la restitución de la doctrina Estrada, que es un garante de la diplomacia en el mundo, va a colocar de nuevo a nuestro país en la posibilidad de hacer procesos de encuentro y procesos de negociación que puedan dar resultados posibles. Pero lo más importante de todo esto es que hoy también hay nuevas generaciones. Ya hay niños que se llaman Soren, niñas que se llaman Verónicas, hay niños que se llaman Juan y que se llaman Fernando o Fernanda y que están retomando esta lucha. O sea, no olvidar nunca lo que pasó en Sucumbíos y seguir luchando por la justicia nos hace más fuertes y es la mejor manera de honrar la memoria de todos ellos, y por eso nos sentimos muy contentos dentro de la tristeza que todo esto produce para seguir luchando juntos. Hermanemos nuestra lucha con el pueblo venezolano que sigue luchando por su autodeterminación. Hay que tomar en cuenta, para cerrar y terminar, un factor importantísimo. ¿Cómo se explica la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este momento, mientras en la región que circunda a Venezuela se hizo todo y se logró que la ultraderecha llegara al poder? O sea, Venezuela hoy está rodeada por grupos de ultraderecha de mucho poder que se enfilan o se quieren encaminar hacia una guerra por los recursos de Venezuela, y por otro lado el gobierno de Donald Trump aceptando y apoyando las iniciativas del gobierno de México, porque, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, requiere como de esa posibilidad de espacio para poder hacer negocios, para poder mantener la economía productiva, porque ellos pretenden entrar a un proceso de guerra. Lo que también es muy importante es el factor de los pueblos que luchan hermanados más allá del chauvinismo o de los falsos nacionalismos, y que se hermanan hoy como un solo pueblo para luchar en cualquier parte del mundo contra cualquier injusticia, y eso es lo que nos fortalece y nos hermana. Así es que desde aquí agradecemos y hacemos un reconocimiento a todos los familiares de los muchachos, y esperemos que pronto tengamos un nuevo capítulo en el libro que hable de que ya han sido sancionados o que se encuentran en prisión los responsables del operativo Fénix y que están ya pagando por esos delitos, y que la memoria de los muchachos quede en el punto donde debe de estar, como estos parte de los constructores de justicia, de derechos, y nos hagan feliz a todos. Muchas gracias. Pena me da de ver aquel mar donde yo pescaba se revolvió, fue que se enceló, su sola elevó, de ver en mi red de aquella sirena que me embrujó. Una noche fue cuando yo pescaba a luz de la luna a orilla de la playa. Yo sentí que mi atarraya cercenaba algo pesado. Era una mujer divina, pero con cola de pescado. Yo sentí que mi atarraya cercenaba algo pesado. Era una mujer divina, pero con cola
pescado. ¿Para qué voy a seguir pescando a la orilla del mar? ¿Para qué voy a seguir guiado a la luz de la luna? Si ya tengo como una fortuna lo que yo anhelaba, que se cenara en mi vieja atarraya mi sirena amada. ¿Para qué voy a seguir pescando a la orilla del mar? Si ese mar tiene celos conmigo por su sirena, yo no quiero que me vean parado a sus orillas solo, y que por celos y rabia me bañe en sus saladas olas.